con respecto al curso, pensando en el examen que tienen el día de mañana. Duda, creo que no, pero, o sea, si pudiéramos repasar o sea, cómo demostrar, estaría súper bien. Ok, sí, sí. Sí, les digo que tengo un archivo, se los puedo mandar por el Telegram o por el WhatsApp, no sé, y ya lo pueden revisar. Igual aquí puedo leer yo las demostraciones con ustedes para que me pregunten cosas y eso, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pues ya que eso es lo que quieren hacer. Ah, pero todavía no son las 3. Ok, vamos a esperar un par de minutos a que lleguen los demás. Supongo que hay gente que, supongo que hay gente que todavía, que va a llegar, que todavía no está aquí, ¿no? Bueno, voy por un poco de agua en lo que llegan los que faltan. Ok, pues somos 27. Muy bien, los que, los que estamos aquí pueden ver pueden ver el archivo de Overleaf. ¿Me dicen? Sí, sí. Sí, Ok, pues bueno, a ver, vamos a comentar estos ejercicios. Puse 4 ejercicios. Entonces, con tal de que se den una idea, ¿no? De cómo se escriben las demostraciones. Entonces, a ver, el ejercicio uno, aquí está el ejercicio uno. Y se demuestre que el conjunto C, el conjunto C pues, es el conjunto de los múltiplos enteros de 4, ¿no? El conjunto C, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se quita esto? Ya. El conjunto C de los múltiplos de 4 está contenido en el conjunto P de los múltiplos de 2, ¿no? Ese ejercicio ya lo habíamos comentado hace 2 clases, me parece. Entonces, ok, entonces a ver, demostración. Entonces lo que tengo que demostrar, pues es C subconjunto de P, ¿no? Esto de aquí. C subconjunto de P. Entonces, ¿cómo empieza esa demostración? Pues tengo que tomar un elemento arbitrario en C y ver que ese elemento es elemento de P, ¿no? Entonces tomo sea A en C, ¿no? Así, digamos, empieza la demostración. Entonces, por definición de C, o sea, lo que está aquí escrito, o sea, aquí en la definición de mi conjunto C, yo estoy diciendo que C, no sé por qué no me deja marcarlo todo. Bueno, estoy diciendo que C es el conjunto de los números enteros que son múltiplos de 4. Entonces, dice, por definición de C,
entonces existe n en z, o sea, existe un entero en z tal que ese elemento a que yo me tomé, es un múltiplo de 4, ¿no? O sea, a es igual a 4 por n, ¿no? Y ok, entonces, bueno, pero como 4 es igual a 2 por 2, entonces a es igual a 2 por 2, a 2 por 2 n, ¿no? Entonces con esto ya hicimos explícito el hecho de que a es un múltiplo de 2 también, porque a es un múltiplo de 2n, ¿no? Es un múltiplo de 2n, ¿no? Es 2 por 2n. Con esto tenemos que a es un múltiplo de 2, lo cual implica que a es un elemento de P, ¿no? Porque P se definió como el conjunto de múltiplos de 2, de múltiplos enteros de 2. Y por lo tanto, pues C es un subconjunto de P, porque cualquier elemento de C es un elemento de P. Entonces, si se fijan, o sea, supongo que ya los que ya hicieron este problema ya lo habían entendido, pues no han de estar teniendo complicaciones con entender la prueba, pero de lo que se trata es de hacer explícito cada paso, ¿no? O sea, te tomas un elemento en C, luego ves que por definición de C, ese elemento tiene que ser un múltiplo de 4, luego el 4 lo expresas como 2 por 2, y entonces tienes que A es igual a 2 por 2n, y aquí ya aparece de manera explícita que A es un múltiplo de 2, y por eso concluyes que A también es un elemento de P, o sea, del conjunto de múltiplos de 2. Y por lo tanto, como ya vimos que cualquier elemento arbitrario que yo me tome en C también es elemento de P, entonces, pues C va a estar contenido en P. ¿Preguntas de este ejercicio? No, pero oye, ¿crees que también podamos ver un poco de leyes de Morgan? Sí, sí, bueno, o sea, ahorita tengo ¿eso viene en la tarea, lo de las leyes de Morgan? No, no, Ah, ¿no? pero ¿va a venir en el examen? Ajá. Si va a venir en el examen, no sé. Pero No, ahí, pues yo pues supongo que sí, porque dijo que era todos los números ya, juntos y bueno, todo. no sé, pues, o sea, no sé, yo no he visto el examen y si lo hubiera visto, pues no les voy a decir, ¿no? Obviamente, pero yo me imagino que si no viene en la tarea, pues a lo mejor estaría un poco manchado que viene en el examen. Pero bueno, ahorita lo podemos ver después de esto si quieren. O sea que nos podríamos guiar mucho en todo lo que hemos hecho de tarea como para saber más o menos. Sí, o sea, casi siempre en todos los cursos de la facultad, las tareas son una especie de guías para los exámenes. O sea, no van a venir las mismas preguntas literalmente, o bueno, a lo mejor si tienen suerte sí vienen las mismas preguntas, pero son preguntas que se resuelven de manera muy similar a las preguntas de las tareas. Pues eso casi siempre es así. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de la redacción de este ejercicio? No. No, Bien, bueno, estoy haciendo esto porque ya había comentado con algunos de ustedes que varios de ustedes me habían dicho que necesitaban, que les haría bien ver cómo se redacta una demostración, o sea, pues porque la idea de la prueba es fácil entenderla, ¿no? Pues cualquier múltiplo de 4 pues también es múltiplo de 2, pero cómo lo tengo que escribir, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ejercicio 2. Este lo vimos la clase pasada, ¿no? Da un ejemplo de dos conjuntos A y B, tales que A es elemento de B y A es subconjunto de B. Entonces, a ver, yo la clase pasada les di un ejemplo que a lo mejor no era el más adecuado, el primero, el de la potencia de un conjunto, pero pues aquí yo puse un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es justamente dar dos conjuntos que satisfagan estas dos propiedades, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo propongo A, el conjunto A, como el conjunto que solamente tiene un elemento, que es A minúscula, ¿no? El único elemento de A grandota, de A mayúscula, es A minúscula. Y entonces a B lo voy a definir de tal forma
o sea, que se satisfagan estas dos propiedades, ¿no? Yo voy a obligar el hecho de que esas dos propiedades se tienen que satisfacer. Entonces, bueno, pues para que A mayúscula sea subconjunto de B, pues entonces cualquier elemento de A mayúscula tiene que ser elemento de B, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el único elemento que tiene A, que es A minúscula, también tiene que ser elemento de B, ¿no? Entonces, pues por eso lo pongo aquí a la minúscula. Y como A tiene que ser elemento de B también, pues entonces el otro elemento que le voy a poner a B, pues es justamente el conjunto A. Entonces, bueno, pues ahora hay que demostrar que efectivamente se satisfacen las dos propiedades, ¿no? Que A es elemento de B y que A es subconjunto de B. Entonces, a ver, aquí tenemos, vamos a demostrar que A es elemento de B. Como este conjunto que solo tiene un elemento, es un elemento de B, según por cómo definía B, pues entonces tenemos que A es elemento de B. Y para ver que A es un subconjunto de B, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver que todos los elementos de A son elementos de B. Pero el único elemento que tiene A es A minúscula. Y por cómo definimos B, pues ese elemento también es elemento de B. Por lo tanto, A es subconjunto de B y con esto ya tenemos las dos condiciones. Entonces, pues no sé, o sea, puede ser que a algunos de ustedes todo este texto les parezca un poco pues, enredado o que estamos utilizando demasiadas palabras para decir muy poco, pero en primer semestre generalmente la idea es que escriban todo, o sea, que escriban así literalmente de manera muy específica cada uno de las cosas que están argumentando, pues para saber que estamos entendiendo. Ya en semestres más avanzados, dependiendo del profesor que les toque, pueden saltarse algunos pasos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio? No. No, ninguna. Ninguna. Bueno, ok, está bien. Ejercicio 3. Prueba que si C es subconjunto de A o C es subconjunto de B, entonces C es subconjunto de la unión. Pues bueno, este está un poco... O sea, este tipo de ejercicios puede parecer que dice, bueno, es que está tan fácil que ni siquiera sé qué es lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la demostración? Si yo quiero concluir que C es un subconjunto de la unión, lo que tengo que hacer pues, es tomarme un elemento en C y ver que ese elemento de C siempre es elemento de la unión, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empieza la demostración? Sea X en C, ¿no? Voy a tomar un elemento arbitrario en C. Por hipótesis, yo sé esta propiedad de aquí, que quiere decir que ese C que yo agarré o es un elemento de A. Ah, bueno, aquí me equivoqué, aquí tiene que ser X. Sí, todos ven mi error. Aquí puse C, pero tiene que ser... Aquí tiene que ser X y aquí... ¿Qué está pasando? Porque no, aquí está. O sea, aquí tiene que ser X también. ¿Sí todo el mundo ve mi error? Sí. O sea, en lugar de... No sé, no me está haciendo caso esta cosa, no sé por qué. O sea, en lugar de C en A, tiene que ser X en A. Y aquí en lugar de C mayúscula en B, tiene que ser X en B, ¿no? Pero bueno, además ahorita lo hago de una vez. ¿Dónde está? Ejercicio 3. X. X. Claro. Ahí está. Ahora sí ya, perdón. Entonces tomamos X en C. Por hipótesis, yo sé que X, por esta hipótesis de aquí, yo sé que X es un elemento de A o es un elemento de B. Y esta es la definición de que X sea un elemento de la unión. Pues por definición de unión tenemos que X está contenido en B. En A. Aquí otra vez me equivoqué porque puse intersección en lugar de unión. Entonces, a ver. Perdón, una disculpa. Ok, ahora sí ya, ¿no? Entonces, sea X elemento de C, por hipótesis tenemos que X es elemento de A o X es elemento de B, y por definición de unión tenemos que X es un elemento de la unión. Y entonces, pues ya.
Por lo tanto, C está en la unión de A y B. Entonces esto estuvo sencillo, ¿no? ¿Preguntas de este? No. Y no, Ok. y es X, que por lo tanto X Al pertenece. final, no, pues más bien me equivoqué, por lo tanto, C es subset. Subset. Ahí está, perdón. Más bien es así. Por lo tanto, C es un subconjunto de la unión. Esa es la conclusión, ¿no? O sea, porque es lo que quiero yo demostrar aquí. O sea, tomamos un elemento arbitrario en C. Por hipótesis tienes que ese elemento es elemento de A o es elemento de B. Por definición de unión, tienes que... Esto quiere decir que X está en la unión de A y B, ¿no? Entonces, X está en la unión y si cualquier elemento de C es un elemento de la unión de A y B, pues entonces C está contenido en la unión de A con B. ¿Sí? No sé quién preguntó, alguien quien me preguntó que aquí tenía que ser X, ¿sí quedó claro? Ah, sí, sí, no es que me confundí. Bien, bien, ok. Ok, entonces, ¿qué sigue? Si, a ver, este último ejercicio. Si A está contenido en B complemento, entonces la intersección de A y B es vacía. Entonces, a ver, aquí a lo mejor me convendría. Vamos a hacer la demostración y ahorita si quieren comentamos un poco más, ¿no? Entonces, a ver, pues aquí ya está escrita la demostración, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo procedí yo en esta demostración? Pues si yo tengo que demostrar que es vacío la forma que a mí se me ocurre, porque también eso pasa, ¿no? Que hay distintas formas de probar la misma cosa, ¿no? Entonces, la forma que a mí se me ocurre es suponer que no es vacío. Entonces, así empieza mi demostración. Supongamos que la intersección, supongamos que A intersección B es distinto del vacío, ¿no? Entonces, así empieza mi demostración. Si es distinto del vacío, eso quiere decir que por lo menos hay un elemento ahí. Entonces existe X en A intersección B. Si X está en la intersección B, la definición de intersección dice que entonces X es elemento de A y también tiene que ser forzosamente elemento de B, ¿no? Pues esa es la definición de que un elemento está en la intersección de dos conjuntos. Pero, como A está contenido en B complemento, pues aquí yo tengo que X está en A, ¿no? Pero como A está contenido en B complemento, entonces cualquier elemento de A también va a ser elemento de B complemento, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo en ese paso? Sí, Entonces, como X está en B complemento, esto quiere, o sea, como X está en B y en B complemento, esto quiere decir que X está en la intersección de B y B complemento, pero la intersección de B y su complemento, eso es el vacío. Y eso quiere decir que hay un elemento en el vacío y esto es una contradicción. Por lo tanto, la intersección de A y B tiene que ser a fuerzas el vacío. Ok, ¿preguntas? ¿Eso del complemento cómo es o qué? ¿Cómo a qué te refieres con que cómo es? Ajá, o sea, ¿cómo tú dices que B con intersección de su complemento es vacío? O sea, eso ya está como estipulado, hay un teorema. Pues a ver si quieres lo podemos demostrar. A ver, espérame tantito. A ver, voy a abrir un pizarrón y ahorita probamos eso.
¿Esto de complemento se refiere a la diferencia? Voy, espérame. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, ahorita ya no ven mi pantalla, ¿no? Entonces, toda la pantalla 2. Ok, a ver. Entonces, ustedes dicen, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué onda con esto de que el B y B complemento es la intersección de eso? Es vacío, ¿eso por qué? Es lo que entendí, ¿no? Que me preguntan. Una chica me Sí, preguntó. sí. Ok, bien. Entonces, a ver, la idea es la siguiente, ¿no? Tú tienes un conjunto que le llaman, digamos, universal o U, y aquí tienes un conjunto B. Y digamos, todos los puntitos que están aquí adentro son B, son los elementos de B. El complemento, pues son todos los puntitos de U, todos los puntitos de U que no están en B. ¿Eso no lo habían visto? Sí, pero lo habíamos escrito de diferente forma. Por eso yo pregunté si era la diferencia, el complemento. A ver, a ver, B complemento es el conjunto de todos los X en U, tales que X no es elemento de B. Esa es la definición, ¿no? Esa sería la definición. Sí. Sí. Entonces, lo que dice Natalia, sí, creo que sí fue Natalia la que dijo eso, sería entonces que B complemento es igual a U menos B, ¿no? ¿Sí, Natalia? O Daniel, o no sé quién fue, no sé quién dijo eso. No, sí fui yo, pero no me refería. Sí, era eso. De hecho, lo dictó la maestra, pero era porque estábamos viendo las operaciones en conjunto. Estábamos viendo como diferencia. No recuerdo su nombre. Ah, no, sí. Pero nosotros, Entonces, pero ella lo definió como A menos B igual a X, tal que X existe en A y X no existe en B. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, todos los de uno que no están en el otro. Ok, pero a ver, Natalia, ¿ya te quedó claro quién es el complemento? sí. Y Daniela te habías preguntado también, ¿no? Sí, ya todo bien. Ah, Pues solo. la idea, Lo único que había diferente es que aquí tenía como elevado a la C, por eso yo creo que no entendimos bien a qué se refería. a ver, creo que me fui, pero ya regresé. O sea, la idea es, estos dibujitos siempre son muy, muy útiles. O sea, tú tienes U, que es todo B es esta bolita que dibujé aquí, y el complemento de B, pues son todos los de U que no son elementos de B, ¿no? O sea, son todos estos que están aquí afuera. Entonces, a ver, según este dibujo que yo puse, por ejemplo, este punto rojo de aquí, este punto P, ¿está en B o en B complemento? Digamos, Complemento. en el complemento, ¿no? Y este puntito, pues está en B, ¿no? De hecho, ya toma mucho sentido el por qué su intersección es el vacío, porque pues nunca se intersectan. Exactamente, o sea, ajá, sí, la idea intuitiva, pues ya está, ¿no? O sea, porque cualquier punto que yo me tome en U, forzosamente va a tener que estar en B o en B complemento, ¿no? Pero no puede ser que esté en los dos. Por eso la intersección es el vacío, porque pues, o sea, cualquier punto que yo me tome en U, este puntito de aquí está en B complemento, y este puntito de aquí está en B. No puede ser que esté en los dos. O sea, la idea está clara. Sí. Sí. Sí.
Ok. Entonces, a ver, ¿cómo se demuestra eso? No, ahorita no me... A ver, déjame ver si hay una forma. ¿Cómo se me ocurriría que podría demostrar eso? Entonces, a ver, proposición. B para todo conjunto. Para todo conjunto. B, subconjunto de U, digamos. B intersección B complemento es el vacío. Entonces, a ver, ¿cómo demostramos esto? Ya que mañana es su examen, imagínense que esta es la pregunta que tienen que demostrar en el examen. ¿Cómo le harían? ¿Por doble contención? Es que está un poco complicado porque, o sea, para la doble contención tienes que agarrarte un elemento de uno y ver que está en el otro, ¿no? Pero en este caso el vacío no permite que tomes elementos dentro de él. Jonathan dice que Simplemente, por bueno, contradicción. Daniela dice que por contradicción. Emanuel, ¿qué No, dices tú? Jonathan lo dijo. Ah, bueno, bueno, nomás se puede así, nomás por definiciones, porque si tomas un elemento que pertenezca a ese conjunto, no, entonces sí sería por contradicción. ajá, sí, exacto, por contradicción. Casi, casi siempre casi siempre todas las cosas del vacío se prueban por contradicción. Entonces, a ver, supongamos que B intersección B complemento es distinto del vacío. Entonces, ¿saben? Si se fijan, por ejemplo, aquí yo estoy escribiendo menos texto, porque pues escribir aquí en esta tableta cosas demasiado largas está un poco pesado, o sea, es difícil y lento y se ve feo y etcétera, ¿no? Si quieren, este ejercicio lo puedo agregar al archivo de LaTeX ya mejor redactado. Entonces, bueno, supongamos que esta cosa es distinta del vacío. Esto implica que existe X, o sea, existe un elemento ahí, ¿no? Y que X esté en la intersección, ¿qué quiere decir? Que está Que en están los B dos. Están y ambos. Exacto. Entonces, X está en B y al mismo tiempo X está en B complemento. Pero eso ya es esto ya es una Pero de hecho, contradicción, ¿no? pero de hecho no se podría, porque si estamos diciendo que es intersección, sería o está en B y no está en esta, ¿no? En B complemento. La- ¿Cómo? Perdón, ¿me Sí, o sea, repites tu...? estamos diciendo que es intersección, no unión. Ujú. Entonces tiene que Entonces, estar en los dos. no, ese es en unión, ¿no? No, No. en intersecciones, no, espera, ya me confundí, alto, stop. Sí, la intersección es cuando están los dos. O sea, la intersección de A y B son los elementos que están en A y también están en B. Entonces es justo donde se intersectan los dos conjuntos. Tienes razón, perdón. Ajá, sí, no importa, pues para eso son las sesiones, o no. Ok, entonces si está en la intersección, está en A y en B, está en B y en B complemento. Pero esto ya es una contradicción, porque por definición, B complemento se define como todos los elementos de U que no están en B. Y o sea, esto es una contradicción porque no puede haber elementos de B que estén en B complemento, porque B se define como todos los elementos de U que no están en B. ¿Sí? ¿Todo el mundo ve dónde está la contradicción? Sí. Sí. Ok, contradicción. Por lo tanto, bueno, a ver, aquí digamos, para ser más precisos, tendremos que continuar, ¿no? Contradicción, ¿por qué? Contradicción, pues, si X está en B complemento,
entonces X no puede ser elemento de B. Y ahora sí, por lo tanto, ¿qué pasa? B unión B, B intersección B complemento es igual al vacío. Y ya, acabó, ¿no? ¿Les parece difícil? ¿Preguntas? Ahí es no pertenece, ¿no? A ver, Sí, está exacto. en beso. Sí, sí, tienes razón, Oscar. Gustavo, ¿algo ibas a decir? No, no, ya, todo bien. ¿Qué los demás qué opinan? Todo bien. Simplemente te fuiste por definiciones, ¿no? Ajá, sí, o sea, este es un tip así como muy, muy normal. O sea, cada vez que se tenga que probar algo que involucra al vacío, es por contradicción. Entonces, pues por contradicción supones que no es vacío, te tomas un elemento ahí y llegas a la contradicción. Llegas a la contradicción de que, que existe un elemento que está en B y en su complemento, y eso, pues eso no puede ser, ¿no? Ok, sí, 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 sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Y todas las demostraciones que tengan que ver con vacíos son así de fáciles entonces? Mm, pues no. O sea, lo que pasa es que, o sea, ¿se te hizo muy sencilla esta demostración? Sí, pues sí la entendí rápido y estuvo cortita. Ya, sí, o sea, pues no sé, pues pues es relativo del nivel en el que esté cada quien, ¿no? O sea, a mí también se me hizo muy fácil, pero pues alguien puede no entender los argumentos o lo que sea. Yo pienso que lo que puede ser es que esté largo. Difícil no, pero lo que sí puede ser que esté largo, o sea, que la cadena de implicaciones pues sean más, ¿no? Porque aquí fueron poquitas implicaciones. Eso es la única diferencia que puede haber es esa, ¿no? O sea, que en lugar de 3 implicaciones sean 10, ¿no? O, bueno, no sé si 10, ¿no? A lo mejor 5 o 6, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya todo el mundo tiene muy claro esto? Bueno, pues ¿tienen alguna duda de otra cosa o de la tarea o algo así? De la tarea. A ver, dime. Voy, Dime cuál. deja busco mi archivo. Es en las 5. Ajá. Es que, a ver, es que no tengo, o sí, no sé si tengo el archivo, déjame ver. Ah, ¿es tarea 4? ¿Tarea semana 4? Sí, ¿Es esta que tengo aquí? ¿Es este archivo que abrí? Sí, Sí. Ok, ejercicio 5 dices. No, tienes un conjunto un U y tienes dos subconjuntos. La potencia de la unión es la unión de las potencias. Ok. La potencia de la intersección es la intersección de las potencias. A ver, ok, ok. ¿Alguien ya hizo ese ejercicio? Yo creo que no se cumple el primero, porque di un Yo también contraejemplo lo y hice no y se no se cumple. cumple el A primero. ver, espera, no sé. A ver, perdón, primero Jonathan, dime lo que me ibas a decir y ahorita escuchamos a Ah, sí, Dafne. ¿te escucho bien el micrófono? Sí, yo sí te digo. Ah, bueno, yo di un contraejemplo y no se cumple. No me acuerdo cuál di, pero con un ejemplo que di no se cumplía la primera, pero la segunda ya no vi si es verdad o no. Ok, la primera es falsa, dice Jonathan. Dafne, ¿qué vas a decir? Ah, que igual la primera me salió falsa, pero la segunda creo que sí es verdadera.
Muy bien. Entonces, a ver, la primera, vamos a ver, vamos a abordarlo. Vamos a ver. Mm, Entonces, a ver, tenemos un conjunto U. A ver, tenemos un conjunto que le ponemos 1, 2, 3, ¿no? Estos tres elementos. Entonces, A, voy a decir que pues, es el conjunto que solo tiene al 1. A ver, dime, Jonathan, ¿qué ejemplo diste tú? Estoy pensando en uno hacia ahorita, pero... ¿Para cuál? ¿Para el primero? Ajá. A ver, Sí, yo también pienso que es falso, pero ahorita hacia el calor no se me ocurre un ejemplo. Un subconjunto de la unión, una unión que tenga un subconjunto que no tenga la unión. creo que había dado que A fuera el 1 y el 2, y que B fuera el 1, el 2 y el 3. A ver. Se me choca este pizarrón que no puedo borrar de un Y golpe. pues el universo también es el 1, el 2 y el 3. O el 4 también, pues. A ver, dices tú, ¿A igual a qué? ¿1? 1 y 2. 1 y 2. ¿Y B qué? 2 y 3. Ah, no, espera. Creo que sí había dado una que A fuera 1, sin el 2. Y el otro 2 y 3. Bueno, ahora vamos a O pensar en creo que esto, ¿no? Ya, ya me ya si nos confundí. sale ahí, vemos qué modificamos. Entonces, a ver, la potencia de A, ¿quién es? El vacío, A, Yo, 1, el 1 y Vacío, unitario 3. del 1. el unitario del 1, el unitario del 2 y A mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. La potencia de B es pues otra vez el vacío, el unitario del 2, el unitario del 3 y B mismo, ¿no? Entonces la unión, sí es falso ya. O sea, la unión de estas dos, o sea, la unión de estas dos potencias, ¿qué es? Pues es el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, A y B, ¿no? Esa es la unión de las potencias. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, por otro lado, a ver, voy a tratar de que me quepa todo en la misma hoja. A unión B es igual a que a 1, 2, 3, ¿no? Sí. Y por ejemplo, bueno, y este mismo A unión B es un elemento de la potencia de A unión B, ¿no? Eso siempre pasa. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué? Pero A unión B, que es este de aquí, este no es un elemento de este de acá, ¿no? Eso no es cierto. O sea, el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3 no es un elemento de este de aquí, porque aquí no aparece, en los elementos de esta unión de potencias no aparece ese de ahí. ¿Sí? ¿Sí está ¿Podrías claro, repetir no? eso? No lo entendí. Lo último. Ajá, o sea, la unión de A y B, ¿estás de acuerdo que es el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, no?
Sí, Ok. Y si te fijas en la potencia de la unión, pues van a salir varios elementos, ¿no? La potencia de la unión va a tener varios elementos, el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, y también va a tener A unión B. Entonces, a ver, a lo mejor, bueno, ya, voy a escribir la potencia de la unión, ¿no? La potencia de A unión B, pues ¿quién es? Pues es el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. Y bueno, hay más, ¿no? Porque también están el conjunto, también está el conjunto del 1 y 2, también está el conjunto del 2 y el 3, también está el que tiene al 3 y al 1. ¿Sí? sí. Sí. Ok, entonces, a ver, yo lo que digo es que, o sea, ni siquiera necesitamos enlistar cuáles son todos los elementos de la potencia de la unión. Lo único que digo es que, a ver, este de aquí, este, es un elemento de la potencia de la unión, pero aquí en la unión de las potencias no aparece ese elemento. Entonces los conjuntos no pueden ser iguales. O sea, porque lo que dice el ejercicio, lo que dice el ejercicio es, si esto es siempre cierto, no hay algún contraejemplo, entonces el contraejemplo es este. O sea, estos dos no son iguales, ¿por qué? Pues porque en el caso de estos conjuntos A y B, esta cosa de aquí, que es un elemento de la potencia de la unión, no es un elemento de la unión de las potencias, ¿no? Porque pues aquí no aparece. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Sí. Ok. ¿Quién más tiene alguna pregunta de esto? Profe, entonces, refutar con un contraejemplo es solamente dar, o sea, dar un ejemplo de los conjuntos y hacerlo. Ajá, o sea, tú tienes una afirmación. Entonces te dicen, esta cosa es cierta para cualesquiera dos conjuntos A y B, y demostrar que eso no es cierto es dar un caso en el que eso no se cumpla, ¿no? Eso es lo único que tienes que... Para ver que una afirmación es falsa, lo que tienes que hacer es ver que hay un caso en el que eso no se cumple. Entonces, en este caso dijimos, pues vamos a tomarnos estos dos A y B. Ves que en ese caso específico no se cumple, y con que haya un caso en el que no se cumpla, entonces ya no vale en general. ¿Sí, José Martín? Sí, ya, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a ver, el otro era la intersección, ¿no? Hay que pensar en la intersección de las potencias. Entonces, a ver, pensando en estos mismos ejemplos, vamos a ver si sale. Entonces, ¿quién es A intersección B? Dos. El 2. Es el unitario, ¿no? Del 2. Y la potencia de A intersección B, pues es igual a ¿quién? Al vacío, coma, el unitario del 2, y ya, ¿no? Solo tiene dos elementos la potencia, el vacío y Sí. el mismo. Ok. Ahora, ¿cuál es la potencia de A intersectada con la potencia de B? ¿Cuál es la intersección de estos dos? Vacío, ¿no? El ¿Dos y vacío vacío? No, el 2. y el 2, ¿no? El vacío y el 2.
Sí. Sí. Entonces esto es igual al vacío y al 2, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sí, pues en este caso sí se cumple la propiedad. Entonces, ¿será cierta o no será cierta? Sí, yo no había pensado en ese ejercicio, a mí me late que a lo mejor la potencia de la intersección es la intersección de las potencias. Yo creo que sí es cierta. Ahora vamos a probarla. Vamos a ver. Entonces, a ver, proposición. La potencia de A intersección B es igual a la potencia de A intersección potencia de B. Entonces, ¿cómo probamos una igualdad entre conjuntos? Con la doble contención, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, a ver, vamos a tomarnos un elemento en la potencia de la intersección. Entonces, a ver, sea X en la potencia de la intersección, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que X sea un elemento de la potencia de la intersección? Díganme ustedes. Que X es Mm, subconjunto de A intersección B. Exacto. X es un subconjunto de A intersección B. ¿Sí, María Fernanda? ¿Eso ibas a decir tú? sí. Ok. Entonces, X es un subconjunto de A intersección B. Ok, pero si es subconjunto de la intersección, pues también debe ser subconjunto de A, ¿no? O sea, cualquier elemento de X, a fuerzas es Ajá. elemento de A y de B. Entonces eso quiere decir que X es un subconjunto de A y de B también. ¿No? Sí. Sí. O sea, esto implica que X es un subconjunto de A y también X es subconjunto de B. Pero si X es un subconjunto de A, eso quiere decir que X es un elemento de la potencia de A, ¿no? Sí. Y si X es subconjunto de B, pues eso quiere decir que es un elemento de la potencia de B. Sí, lo mismo. Entonces, X es elemento de la potencia de A y X es elemento de la potencia de B. Así, ¿no? Y si X es elemento de este conjunto y de este conjunto, pues entonces es elemento de la intersección. Entonces X es elemento de potencia de A, intersección potencia de B. Bueno, ya quedó feo al final, pero sí se entendió, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, la potencia de la intersección está contenida en la intersección de las potencias. Entonces ya, para ver que son iguales, solo hay que hacer el regreso, ¿no? Una pregunta, pero si a eso, a la demostración que acabas de hacer, le pusiéramos sí, solo sí, ¿no tendríamos que hacer el regreso o también tendríamos que hacerlo de todas formas? Pues, o sea, lo que pasa es que tienes que argumentar, si vas a poner sí, solo sí, o sea, los sí, solo sí no se ponen así nomás, pues así nomás porque sí, ¿no? Tienes que argumentar por qué puedes pensar en las implicaciones en sentido contrario. ¿Todo el mundo entendió la pregunta de Andrei Campos León? Sí, es que, por ejemplo, la profesora cuando hicimos demostraciones de alguna igualdad, lo hizo con sí y solo sí, y no hizo no hizo la ida y el regreso, y nos dijo que podíamos hacerlo nosotros también así. Ajá, o sea, lo que yo digo es que hay que tener cuidado, porque hay veces que una implicación en una dirección
no siempre la puedes pues, hacer en el sentido contrario. Entonces, ¿Puedes dar en un este ejemplo caso, donde no se pueda hacer eso? Que un no se ejemplo que pueda no se decir lo pueda. contrario. Ajá, el sí, solo sí. Que haya un paso que no se pueda, pues por el sí, solo sí. Que tenga que hacer a fuerzas por doble contención. Pues, o sea, bueno, pues por ejemplo, o sea, al margen de esto que estoy diciendo aquí, por ejemplo, X número real, no, perdón, X número entero, X número entero implica que X es un número real, pero que X sea un número real no implica que X sea entero, ¿no? Hay muchísimos números reales que no son enteros. Entonces, aquí yo no puedo poner esto, ¿no? Aquí esto no aplica. ¿Sí? Sí. ¿Quién preguntó? ¿Jonathan? ¿Fuiste tú? Ah, sí, sí, yo fui, sí, gracias. Entonces, si saldría un Ok. paso más o menos así, pues ya no se vale el sí, solo sí, ¿no? Ajá, entonces tiene que tener cuidado si sí se vale, si sí se valen las dos implicaciones, no pueden ponerlas así nomás, pues así nomás porque sí. Entonces, a ver, vamos a ver si en este caso se pueden poner las implicaciones de regreso. Entonces, ¿cómo empezaría la implicación de regreso? Tomamos un X en la intersección de las potencias, ¿no? Así empezaría la prueba de la implicación en sentido contrario. Entonces, si X está en la intersección de P de la potencia de A con la potencia de B, esto implica forzosamente que X es un elemento de la potencia de A y también es un elemento de la potencia de B, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ya tengo aquí la primera sí sí pude doblar la implicación. Entonces, que X sea un elemento de la potencia de A implica que X es un subconjunto de A. Y que X sea un elemento de la potencia de B implica que es un subconjunto de B, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo poner la otra flechita de regreso. O sea, eso sí pasa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, bueno, y si X es subconjunto de B y también es subconjunto de A, pues entonces es un subconjunto de la intersección, ¿no? O sea, si X está metido en A y también está metido en B, pues está metido en la intersección. ¿No? Sí. Sí, Entonces aquí pongo la flechita de regreso y aquí está este paso. Y luego, y si X es un subconjunto de la intersección, pues entonces es un subconjunto de la potencia de la intersección. Y ya, voilà, ¿no? Ya acabamos la demostración. Entonces, bueno, pues ya les resolví un ejercicio de la tarea. Bueno, un pedazo ya lo habían hecho ustedes, ¿no? Y pues, te regalo porque mañana tienen examen. Entonces, para poner si solo sí nos tenemos que fijar que se cumplan ambos lados, ¿no? No es simplemente, como tú dijiste, de ponerlo ya y no hacer ambos pasos. Tengo que Sí, sí, o sea, revisar. te tienes que fijar o sea, ya que hiciste la implicación en una dirección, tienes que ver si en la otra sí se vale, porque muchas veces no pasa así. Ok, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Podemos hacer el ejercicio 1? ¿El 1? A ver, ¿cuál es el 1? Uy. La diferencia simétrica. Ok, a ver. Pues está un poco de flojera, pero bueno. Una pregunta, ¿crees que la diferencia simétrica venga también en el examen? Es que eso no lo vimos en la clase de la maestra, nada más lo vimos ya en la tarea. Ah, ¿en serio? Sí, Ah, mm, 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 mm. Pues, híjole, pues la verdad no sé. O sea, yo pienso que si no lo vieron en clase, a lo mejor no, pero en una de esas. Es que no sé, es que de la diferencia simétrica
Por ejemplo, un ejercicio como este no lo veo tan difícil, pero luego hay unas propiedades ahí medio dificilonas. Pues no sé, a lo mejor un ejercicio como este es a lo mejor parecido a este, a lo mejor no es así bien. O sea, porque hay unas propiedades que cumplen la diferencia simétrica que están un poco difíciles o sea, largas de escribir, y pues una de esas se me haría muy manchado si viene uno de esos. Pero a lo mejor uno de estos de calcular la diferencia simétrica de dos conjuntos en específico, a lo mejor sí. Pero yo no sé, o sea, les digo, yo no he visto el examen, no sé si vaya a venir. Gracias. Ok. Entonces, a ver, dice, tienes que A es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y B es igual a 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a ver, el inciso A dice la diferencia simétrica de A y B, y ya ustedes hacen el B, ¿no? Entonces, a ver, la diferencia simétrica de A y B. Entonces, a ver, según la definición de diferencia simétrica, lo que tenemos que hacer es considerar la unión y luego quitarle la intersección, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, eso es lo que dice aquí. Ah, ¿qué pasó? Ajá. O sea, según lo que está aquí escrito, es tomas la unión y luego le quitas la intersección, ¿no? Para los dos conjuntos, los unes y luego le quitas la intersección. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a darnos esa labor. Entonces, a ver. Entonces, a ver, yo voy a escribir esto, que es A unión B menos A intersección B, ¿no? O sea, tengo que hacer esta operación. Entonces, a ver, ¿quién es la unión? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Entonces, A unión B es, como dijo la compañera, perdón, no vi tu nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, son todos los de A y los pegas con todos los de B. Y luego la intersección, ¿quién es? 3, 4 y 5. Ajá, o sea, son todos los que están en A y que también están en B, 3, 4 y 5 exactamente. Ajá, y entonces a ver, si a la unión le quitas estos de aquí, pues te queda, le quitas el 3, le quitas el 4 y le quitas el 5, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a 1, 2, 6 y 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Está fácil, ¿no? Sí, ese sí está fácil. Ok. Bueno, pues ya ustedes hacen la otra diferencia simétrica. Pero lo que no sé es para qué pone la U. No, quién sabe. Además, bueno, tenemos 3 minutos. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ujú. Para la 4, para que A producto cartesiano de B sea igual a producto, bueno, B producto cartesiano de A, los subconjuntos deben de ser vacíos o Ajá. conjuntos iguales, ¿verdad? Ajá. A ver, me fui por unos segundos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, decía que sí es cierto que los conjuntos, bueno, los subconjuntos tienen que ser vacíos o iguales para que se cumpla eso del 4.
Que sean vacíos o iguales. Si son vacíos sí es cierto, si son iguales también es cierto. A ver, es que a ver, déjame ver. Según yo sí es lo que dices tú. Y si ambos son vacíos, ¿es lo mismo que decir que son iguales o tenemos que especificar que ambos son vacíos? Ajá, o sea, un caso de que sean iguales es que los dos sean vacíos. Sí, exactamente como dice Dafne. Pues sí, si los dos son vacíos, pues son iguales, ¿no? Y eso está contenido en el caso en el que A y B son iguales. Pero a ver, díganme cómo probaron eso o por qué, o cómo demostraron eso. De que son iguales si A y B son iguales. Yo bueno, no sé si sea como una demostración, solamente puse que el conjunto A es igual a A, B y el conjunto B es igual a A, B, o sea, esos dos son iguales. Entonces ahí se cumpliría porque están en las mismas parejas. A ver. Entonces, a ver, vamos a partir de esta hipótesis, ¿no? A cruz B es igual a B cruz A. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo me tomo un A, B en A cruz B, si yo hago eso quiere decir que pues A está en A, perdón, y B está en B, ¿no? Pues esa es la definición de producto cartesiano. Son las parejas de tal forma que pues, los que están aquí están en A y los que están aquí están en B, ¿no? Pero como esto es igual a B cruz A, como esto pasa también, pues entonces A está en B y B está en A, ¿no? ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿eso qué implica? O sea, A es un elemento arbitrario de A y estoy viendo que un elemento arbitrario de A también es un elemento de B. Y B es un elemento arbitrario de B y estoy viendo que B también es elemento de A. O sea, esto quiere decir que A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Y esto qué implica? Pues que A es igual a B, ¿no? Sí. Entonces, sí tiene sentido, o sea, sí tenía cierta lo que tú decías, pero la forma de argumentarlo es, pues, yo creo que te diría mejor si lo escribes algo así. Obviamente ya llenando todos los huecos de sea A, B, un punto arbitrario en A cruz B. Esto implica que A es elemento de A y B es elemento de B. Pero como A cruz B es igual a B cruz A, entonces A es elemento de B y B también es elemento de A. Entonces, como cualquier elemento de A es elemento de B, entonces quiere decir que A está contenido en B. Y como cualquier elemento de B es elemento de A, entonces B está contenido en A y por lo tanto son iguales. ¿Va? Sí, gracias. Bueno, ya son las 4. El video lo voy a subir ahorita inmediatamente y en cuanto esté les mando el link. Si quieren el PDF de lo que les enseñé hace rato. Sí. Sí, por favor. Ok, Sí, por entonces se los mando, ya a ver si por el grupo de Telegram o por correo, a ver, ahorita veo. Bueno, chicos, pues mucha suerte en su examen. Gracias. 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 Sale. Gracias, profesor. Hasta Gracias. luego. Nos Bye. vemos. Adiós. Adiós. Adiós.